Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Voces y Visión, donde le queremos hablar de respeto, de dignidad, pero sobre todo de amor a nuestros adultos mayores. Así que quédese con nosotros. ADN, a diario siempre fiel. Gracias por estar con nosotros. Le decía, hoy tenemos la oportunidad de hablar de esto del adulto mayor y para ello nos acompaña pues una representante, una especialista del tema. Ella es Dora Hernández y ella es capacitadora de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien viene a hablarnos de esto, de los derechos de los adultos, de los casos que le toca a ella recibir y trabajar y sobre todo de esta dinámica que queremos que se lleve para nuestros personas mayores. Gracias por estar con nosotros, Dora. Bienvenida a este espacio de Voces y Visión. Gracias, Nora. Encantada de estar aquí en este espacio compartiendo un tema del cual estoy convencida de que tiene que promoverse. Así que gracias por la invitación. Mira, y yo te decía porque coincidimos ahí en el Consejo Municipal de Atención a Adultos Mayores, un consejo que promueve los derechos y las actividades para promover pues el bienestar de nuestras personas mayores aquí en la frontera. Y ahí coincidimos y vemos pues diferentes temas, pero un tema que me pareció sumamente importante fue este que nos presentaste en el consejo y que es pues los derechos de los adultos mayores, porque luego las familias tendemos a pensar que nuestros adultos, nuestros viejitos, pues ya son como niños y ya hay que pues tratarlos como tal. Y esto no es así en la ley. Dora, ¿qué dice la ley y por qué es importante conocer los derechos básicos de nuestros viejitos? Es importante visibilizar esos derechos de las personas mayores y reconocer que tenemos un gran reto social, Nora. Hay una frase que a mí me encanta que dice, como tratas a las personas mayores, es una proyección de cómo estás como sociedad. Entonces nos damos cuenta en la vida diaria, en la cuestión de ciertas situaciones de discriminación o situaciones en los diferentes espacios, cómo se ven violentados los derechos de las personas mayores. Hace poco me tocó escuchar a una persona mayor que me decía, llegó el momento que fui a hacer un trámite, yo tengo dificultad para escuchar y fue tan impactante saber que nadie podía atenderme adecuadamente y no me preocupaba el tiempo que yo fuera a estar en ese lugar. Lo que realmente me impactó fue que me sentí invisible. Las personas mayores, muchas de las personas mayores se sienten invisibles en los diferentes espacios, en la comunidad, en los espacios laborales, en la parte de su propia familia. Entonces, necesitamos evidenciar que hay una serie de violaciones a los derechos humanos, que efectivamente las personas mayores tienen que conocer sus derechos, Nora, pero la sociedad también tiene que conocer los derechos de las personas mayores y saber que la dignidad tiene que ver con un valor que tenemos por el simple hecho de existir y que esa dignidad no se pierde por la edad. Y es muy importante que lo menciones, Dora, porque efectivamente cuando nos adentramos en las historias y platicamos con las personas mayores, dígase gente que a lo mejor se encuentra en algún lugar donde son cuidados, gente que como ahorita tú comentas se va a realizar un trámite, gente que llega a los servicios de salud de nuestro país, pues realmente hemos visto casos viralizados en las redes sociales, el cómo se llega a la desesperación, a la tristeza de parte de ellos, de ver, como tú dices, que no hay este respeto, que no hay esta atención especializada para poderles brindar una atención. Entonces, ¿cuáles serían estos derechos que tenemos que tener presentes, tanto nosotros como sociedad, así como quien puede ejercerlos, ya sea el adulto mayor? Para poder hablar de esos derechos, también es importante tener esa mirada que quiere visibilizar esos derechos, esa mirada que reconoce el valor de cada persona
y que reconoce a las personas mayores como titulares de derechos. Y hay una serie de derechos, pero te voy a compartir, Nora, y voy a compartirles a todas y todos durante mi experiencia en este recorrido, los diferentes consejos de Ciudad Juárez y el escuchar sus diferentes situaciones. El tema de salud es un punto muy mencionado en la cuestión de que no se genera un trato digno, respetuoso, empático, la forma como en ocasiones se dirigen hacia las personas mayores, ¿no? El regaño, la humillación, la burla por alguna condición física, la falta de atención en casos de urgencia o incluso las negligencias médicas, los errores profesionales. Qué importante es darnos cuenta que toda persona servidora pública está obligada a promover y proteger los derechos humanos y acompañar cualquier tipo de inquietud de las personas mayores, porque incluso en consultar sobre su propio tratamiento, cuando Sí, tienen dudas, muchas veces ¿verdad? pues eso es lo mejor para usted y con eso se tiene que quedar, ¿no? Y si se siente que es algo invasivo o le tiene miedo o algo así, pues no tiene derecho a decirlo. Entonces, qué importante todo lo que tú recoges en la comunidad de su sentir, Claro. ¿no? Que llegan, este tema de la salud, pues realmente es un tema muy sentido en nuestra comunidad, Dora. La falta de espacios, la falta de atención, muchas veces el no encontrar medicamentos, que sabemos que hay un esfuerzo por parte de la autoridad, pero que evidentemente no ha sido suficiente, porque se tiene que decir con todas sus palabras, hay un trabajo intenso de las autoridades, pero efectivamente seguimos escuchando estas historias muy lamentables donde la gente no recibe atención, no recibe a veces sus medicamentos y sobre todo esta parte del trato digno, Dora, porque cuántas veces hemos escuchado las historias en la misma familia donde llegan y se quejan de cómo les hablaron, de que no les dieron derecho a una explicación amplia de lo que están padeciendo y entonces pues ya luego viene el regaño también de los hijos, pues ¿por qué no preguntó? ¿Por qué no pidió más detalles? ¿No? Y ellos pues es que no me quieren explicar, no me quieren decir por más veces que yo pregunto. Y entonces se vuelve este círculo pues sí, no de un sufrimiento físico, pero sí de este ataque emocional que están sufriendo diariamente nuestras personas mayores de sentirse pues así devaluados. ¿Qué otros casos comunes encuentras? ¿Qué otros temas comunes encuentras en este trabajo que tú realizas? Puede ser también la parte laboral. Muy fuerte. Qué increíble que en este proceso de desarrollo del ser humano se vayan perdiendo oportunidades para seguirse desenvolviendo, construyendo sus proyectos de vida personal. Se habla en México que a los 45 años ya empieza como esta barrera, esta parte complicada en la parte laboral. Y realmente nos damos cuenta en este punto, Nora, cómo tenemos una mirada hacia las personas mayores, esa mirada donde consideramos que ya no son capaces, que ya no aprenden, que ya no son productivos, que ya no hay energía, que ya no pueden más y que es mejor que estén en su casa viendo la tele, que ya no es necesario que ocupen un espacio de trabajo porque ya no son útiles. Imagínate esa tremenda mirada que tenemos a las personas mayores y esas creencias que vamos construyendo son los factores que contribuyen a violentar derechos humanos. Entonces necesitamos sensibilizarnos, tener una mirada que reconoce, que puede darse cuenta que las personas mayores son energía, son pasión, son ganas, experiencia, sabiduría, inteligencia y que tienen muchísimo que aportar y es parte de su derecho incluso a esta participación activa dentro de la comunidad y la sociedad. Entonces necesitamos quitarnos esa mirada que desvaloriza para generar acciones, ¿verdad?, que permitan quitar este tipo de barreras, como en el ejemplo de la parte laboral. Y estoy segura que hay muchas empresas aquí en Ciudad Juárez y en algunos otros lugares
donde han creído en esa visión y no se arrepienten, Nora, de generar estos espacios. Al contrario, están fascinados y hablan de cómo esas ganas de salir adelante y de vivir su etapa en plenitud se hace presente en su trabajo y contagian al resto de los compañeros y compañeras. Y es que la experiencia y el compromiso que tiene una persona mayor en su trabajo, Dora, es bien diferente al joven. El joven pues va en búsqueda de esta oportunidad, de este crecimiento. Una vez capacitado, va a buscar otro espacio donde se le pague más, donde tenga este crecimiento que ya se está proyectando personal o personalmente sobre todo. Y el adulto mayor, ¿no? El adulto mayor tiene esta mentalidad ya de estabilidad, del compromiso, como lo mencionas ahorita, de esta pasión por lo que está haciendo, porque si tú lo ves en un lugar al adulto mayor es porque está haciendo algo que le gusta, algo que le apasiona. Y entonces, qué importante sería que, como tú lo mencionas, cada vez más empresas vieran estos factores que son muy positivos al momento de la contratación y no que se fijaran simplemente en una posibilidad a lo mejor de rendimiento, ¿no? Claro, habrá espacios donde efectivamente se requiere sin afán de discriminar, pues a una persona con toda la energía física, a lo mejor con toda la energía para quedarse largas jornadas. Pero sí hay otros espacios donde se puede pensar en el adulto mayor y que aún así muchas empresas se privan de esta posibilidad. ¿Cómo sería la forma principal de detectar y de apoyar a una persona, Dora, que está siendo víctima de violación de sus derechos humanos y qué habría que hacer para ir apoyando a que sea cada vez menos esta situación? Número 1, conocer sus derechos. Qué importante estos espacios, Nora. Necesitamos que la sociedad identifique cuáles son sus derechos y de esa forma no quedarse con esta idea, ni hablar es la cruz que me tocó cargar, ya así me tocó que me trataran, así tocó mi vida. No, es la visión de conocer derechos y de saber que existen instituciones, organismos que se van a encargar de esa protección. En el caso, por ejemplo, Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante alguna violación a nuestros derechos por parte de alguna persona, servidora pública, municipal o estatal, puedo acudir a la Comisión Estatal para presentar mi queja o solicitar algún tipo de gestión o asesoría jurídica, porque la asesoría jurídica es parte de un derecho de las personas mayores. Nora, hay tantos engaños en este tema. En el caso, por ejemplo, de la cuestión de los testamentos o de los bienes, como incluso cuando por ya su tienen propia... una pensión, Dora, claro. simplemente esta situación que se ha dado a conocer muchas veces donde la persona ya tiene derecho a una pensión y se le quita constantemente su prestación, su dinero, se le saca de sus casas, se abusa de esta el uso de sus propias tarjetas, o sea, es increíble. Y lo irónico es que puede pasar hasta por la propia familia o la presión para obligarlos a que el testamento lo dejen a favor de alguien o hasta en vida. Les quitan sus propiedades cuando firma una persona mayor algo que desconoce, ¿verdad? Y donde ya cediste tu propiedad en vida y prácticamente los desalojan de su propio hogar. Entonces la asesoría jurídica es totalmente un derecho y pueden acercarse a estos organismos que les van a brindar la asesoría, acompañarlos ante alguna situación de consulta, de duda, para que tengan esta información que le permita tomar las mejores decisiones. Lamentablemente muchas veces es la misma familia, como pasa en el caso de otros temas, Dora, la que ve la posibilidad de ejercer este abuso. Pero si tenemos algún conocido o queremos apoyar a algún adulto mayor cercano, ¿cuáles son las ubicaciones donde pudiéramos ejercer esta posibilidad del apoyo jurídico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Puedo proporcionar el teléfono de Comisión Estatal de Derechos Humanos, 251-9750.
no hay necesidad de sacar algún tipo de cita. Las personas se pueden presentar en las oficinas o alguna llamada telefónica para algún tipo de asesoría o alguna gestión ante alguna institución. También quiero compartir que nuestra experiencia ha sido muy padre también con Girasoles, esta organización civil que incluso tenemos un convenio con esta organización y generamos las visitas a varios consejos de personas mayores en la ciudad. Entonces, quienes nos escuchan, si en algún momento están interesados en escuchar esta información sobre los derechos de las personas mayores, invítenos, encantados, acudimos a impartirles esta plática que es muy interactiva y muy padre para que también se pueda quedar la información y puedan sentirse acompañados y acompañadas por las instituciones y los organismos. Entonces, me ganas en este punto porque el teléfono que quería compartirles también. Y bueno, lo vamos a poner ahí en nuestras redes, Dora, y me ganas con esta pregunta porque yo quería preguntarte cómo hacemos para pues compartir que el mensaje, ¿no? Pueden invitarte a ti y a varios capacitadores de la comisión a impartir estas pláticas, a hacer su grupo. Si no tienen un grupo conformado, solicitar a lo mejor mediante sus comités de vecinos o a sus vecinos, sin que sea esto, no tiene que ser una institución, una formalidad, sino que se puede acudir a los grupos ya que esté conformado un grupo a lo mejor de tantas personas, de que ustedes puedan estar ahí y dar esta información puntual detallada de los derechos y las formas de pues hacerse fuertes, ¿no? A lo mejor darles este consejo, me decía una vez uno de nuestros entrevistados, ¿no? Oye, Nora, pues las mujeres se juntan y hacen y deshacen. Le digo, pues así tiene que ser. Le digo, si tú estás en una comunidad, si estás en un grupo y te unes y trabajas en pro, pues puedes lograr algo, ¿no? Entonces, también sería una forma de que los grupos de adultos mayores o los que se juntan ahí en la colonia, en el café, donde sea, que conformen estos grupos y que hagan este trabajo de informarse y de reclamar sus derechos, porque para eso está la comisión. ¿Qué casos, que nos compartieras algún caso que hayas tenido exitoso de la comisión, Dora, y que nos dejaras más información para esto, para seguir pendientes del trabajo de la comisión? Claro, experiencias exitosas precisamente tienen que ver con la parte de la difusión. El que pueda llegar una persona a decirte, licenciada, no sabía esta información, ya sé a dónde puedo acudir, o ya me acerqué a la asesoría, ya me atendieron en la comisión, ya me atendieron en Girasoles, ya se logró mi proceso de mi pensión porque me mandaban de un lugar, me mandaban a otro, y que si me faltaba una letra, y que si me faltaba lo del acta, y de repente ya estaba sin esperanza de terminar mi trámite y con la asesoría pude finalizar estos procesos. Entonces, casos como este pueden ser muy valiosos, seguirlos visibilizando para que nos podamos dar cuenta que las instituciones estamos obligadas bajo esa función y competencia a promover y a garantizar los derechos de las personas mayores. Y sí quiero hacer hincapié también en que la sociedad los tenemos que conocer. ¿Cuántas situaciones, Nora, hasta en el transporte público, no querer subir a una persona mayor porque solo va a pagar la mitad? O en los comentarios de que, ay, vienen los bonais, ¿verdad? O que no se respetan los espacios para personas con discapacidad o las personas mayores. Oye, y los mandan hasta atrás, ¿no? Muchas veces que está uno en algún lugar y está la fila y gente que se molesta porque pasan al adulto mayor primero. Tenemos que estar conscientes, digo, si no tenemos todavía un adulto mayor en casa, de estas personas que ya batallan para caminar, que ya batallan para estar parados, porque pues claro, ahorita luego también se tendría que cambiar esa ley, Dora, porque ahorita adulto mayor es a partir de los 60 años,
65 y más. Ajá. Y entonces, pues vemos todavía, afortunadamente, nuestra cultura ha cambiado y permite que personas en esa edad todavía sean personas muy fuertes, muy, pues fuertes físicamente, pero en el caso que no, que ya tiene la persona arriba de 70, arriba de estas edades donde ya batallan para caminar, para estar de pie, pues tenemos que ser conscientes y pensar que si no nos ha tocado convivir en casa con alguien de esa edad y no conocemos estos padecimientos, pues nos imaginemos un poquito, ¿no? ¿Qué será llegar a esa edad? Si ahorita de 40, no les voy a decir, pues ya se cansa uno de estar de pie, ya se cansa uno de las filas a veces en los trámites, pues imagínese una persona de 70 y algo, ¿no? Es viable y es correcto y es bueno que pensemos en esta situación que ellos viven personal y que muchas veces pues el que lo pase primero en la fila no le va a quitar a uno el día ni le va a hacer ningún daño. Simplemente vamos a apoyarnos como sociedad y vamos a llegar a este nivel que deberíamos estar todos, Dora, de cuidarnos, perdón, licenciada, es que como nos vemos seguido, de cuidarnos y de apoyarnos, sobre todo porque yo siempre lo digo cuando hablamos de este tema, pues ahorita tenemos, les digo, esta edad todavía tan juvenil, pero pues un día vamos a llegar a ser adultos mayores y a tener a lo mejor un padecimiento, ojalá y no, porque tampoco debe ser la regla, y lo hemos dicho aquí también, que no debe ser la regla que pensemos que por ser un adulto mayor ya tenemos que estar enfermos y tenemos que pensar que no podemos hacer las cosas, no. Es algo que nos vino a platicar el otro día nuestro geriatra del grupo, que tenemos que pensar que los adultos mayores deben seguir siendo totalmente funcionales, fuertes y como lo es cada persona de acá, de esta región, ¿no? Echados para adelante, porque es la vida y se tiene que vivir así dignamente, ¿no? Entonces, algo que nos desees agregar, licenciada. Pues definitivamente esta parte, todas y todos queremos llegar a esa etapa de vida, ¿no? Y darnos cuenta que lo que vayamos construyendo hoy en nuestra sociedad, pues va a preparar también nuestro futuro. Exacto. No solamente el futuro de otras personas, sino el mío propio. Y si lo podemos ver desde esa visión, yo creo como que el chip empieza a cambiar y empezamos a ver la atención a personas mayores, no solamente como asistencialismo, sino a reconocer a las personas mayores como sujetos de derechos, personas con una dignidad que debe de ser reconocida y valorada y que debe de impulsarnos a seguir generando estrategias en la promoción y en la protección de los derechos humanos. Sin duda, Nora, desde esa parte empezamos a mover piezas, ¿verdad? Y vuelvo nuevamente como esta parte de las personas mayores a creer en esta participación activa que es su derecho, a buscar conocer sus derechos, pero también le pido y le invito a la sociedad a conocer esos derechos de las personas mayores independientemente de la edad que tengamos. Hoy ya es la posibilidad de construir, ¿verdad? Como esa cultura de atención y de protección a los derechos de las personas mayores, pues aquí en nuestra ciudad. Dora, licenciada, yo no quiero que nos vayamos sin invitar a la comunidad a estar pendientes. Vamos a tener una carrera en el marco del Día Internacional del Conocimiento de los Derechos de los Adultos Mayores. Aquí le vamos a mostrar la información. Gracias a nuestra producción, a David, a Erika, que se encuentran con nosotros apoyándonos en este día para poderle llevar esta información. Mire, esta caminata se va a dar, le digo, en el marco del Día Mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez, porque es importante ser conscientes de que efectivamente existe este problema y que los adultos están ahí gustosos, pero participando no para decir puede esto ocurrir, no pasa nada, sino todo lo contrario. Los adultos mayores están organizados en esta frontera, están unidos y van a tener esta caminata para alzar la voz y decir
estamos en conmemoración de este día y estamos en la lucha por nuestros derechos. Le digo, es importante, la unión hace la fuerza, entonces vamos a tener esta caminata y bueno, va a ser con apoyo de este Consejo del Adulto Mayor y en apoyo franco de lo que es el municipio de Ciudad Juárez. Este Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor pues está conformado no solamente por el municipio, también participa Gobierno del Estado, participan instituciones de educación como la UACJ, participan la Comisión de Derechos Humanos, todo un grupo de especialistas y trabajadores alrededor de este tema, claro, que es la atención y el apoyo al adulto mayor. Entonces lo invito a estar muy pendiente. Yo en mis redes sociales le estaré compartiendo la información. Así que pues hagamos posible esta visibilización de los derechos de los adultos y por supuesto de qué tanto se puede lograr y cómo lograr este bien para ellos. Dora, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias y bueno, todas y todos vayamos a esa caminata a promover esa visión y poder erradicar esas situaciones de violencia en todos los espacios donde se desenvuelven las personas mayores. Pues ya sabe, seguramente usted tiene uno en casa, así que cuídelo. Y si no, pues este privilegio que nos da la vida, algún día seremos adultos mayores y es que tenemos este privilegio, así que lo invito a seguir pendiente de estos programas de Voces y Visión a favor de nuestras personas mayores. Yo lo veo en el siguiente episodio, que es con esta información y lo esperamos.